Bienvenidos a otro capítulo más de Química con Q. Y en este capítulo nuevo de Química con Q, vamos a ver algo que es la normalidad, ¿no? Es una de las concentraciones que más utilicemos en el laboratorio. De manera sencilla, la normalidad pues, se simboliza con una N mayúscula y es igual al número de equivalentes por litro. Pero hay algo que nos causa bastante ruido, ¿no? Aquí, que normalmente en el laboratorio o en la escuela, a los químicos, pues nos cuesta trabajo entender este concepto de equivalentes. Pero, ¿qué es un equivalente y cómo determinarlo? Después de varios libros leídos y practicados y pelearme por horas en la biblioteca, bueno, pues voy a explicar este tema de manera más sencilla y algo que me ayudó mucho en aquellos días de estudiante fue algo que se llama la ecuación Johnny-Canetta. Y esto, pues me ayudó a entender de manera fácil y rápida, pues cuántos equivalentes tiene una molécula. Entonces, por ejemplo, lo que nos explican los profesores pues sobre todo en clases de química general, o química analítica, por ejemplo, esa determina los equivalentes o cuánto vale un equivalente de los ácidos. Por ejemplo, ellos agarran y hacen esto, ¿no? H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Entonces, pues ellos nos dicen que el peso fórmula, el peso fórmula, lo dividamos entre el número de protones que contiene pues un ácido, ¿no? Y nos dicen, pues intercambiando. Entonces, por ejemplo, para este caso, aquí vamos a poner que para el peso de un equivalente, vamos a escribirlo de esta manera, el peso equivalente del ácido sulfúrico, pues yo sé que la masa molar del H2SO4, pues en este caso yo sé que él pesa pues 98 gramos por mol, es decir, hay 98 gramos de esa sustancia en una mol de ácido sulfúrico. Entonces nos dicen los profesores, pues tú vas a dividir 98 gramos de tu ácido sulfúrico entre el número de protones que se divide. Y nosotros los químicos pues decimos, pues sí, claro. Entonces hay que dividir pues entre dos, ¿no? Entonces, pues para este caso me da un aproximado de 45 puntos ya, ¿no? Entonces, bien, normalmente ese es el cálculo que nosotros ocupamos para este tipo de sustancias. Entonces, por ejemplo, de manera más exacta, bueno, aquí pues obtenemos que nuestro peso equivalente pues es de 49 gramos de ácido sulfúrico. Es lo que pesa pues, un equivalente, es decir, un equivalente de ácido sulfúrico pues es igual a 49 gramos de pues este ácido sulfúrico, o expresado en factor unitario, que es lo que más utilizamos en la química, que esto se puede expresar así: un equivalente de ácido sulfúrico equivale, y ponemos una línea de división. Los químicos siempre usamos factores unitarios, ¿no? Esta línea me dice, corresponde a 49 gramos de ácido sulfúrico. Y pues a veces invertimos esta línea para hacer cálculos, ¿no? Podemos decir lo inverso, que hay 49 gramos de ácido sulfúrico en lo que es un equivalente de ácido sulfúrico. Y bueno, para las bases, pues ocurre algo similar. Por ejemplo, no sé, supongamos el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, los profes nos dicen, pues que dividamos la masa molecular, en este caso del hidróxido de calcio, entre lo que es
lo que es el número de hidróxidos, ¿no? Entonces, ese sería masa molar entre, bueno, aquí lo teníamos nosotros. Le puse yo pues, peso fórmula. Vamos a poner aquí. Peso fórmula. Vamos a borrar esto. O masa molar, ¿no? Peso fórmula. Peso fórmula. Entre el número de OH, ¿no? Que tiene ese. Entonces, por ejemplo, aquí sería la masa molar del hidróxido de calcio. Y bueno, el hidróxido de calcio tiene una masa molar o peso molecular de 74 gramos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el número de OH, pues serían 2, ¿no? Porque es el número de OH que hay aquí, entonces sería 74 gramos de hidróxido de calcio entre lo que viene siendo pues ese número de OH, que en este caso pues son 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos que una equivalente de pues de esta sustancia es igual, vamos a ponerlo como factor unitario, corresponde a no 74 entre 2, es a 37 gramos de esta sustancia, o se puede decir que 37 gramos de hidróxido de calcio corresponde a una equivalente. Pero, bueno, eso provocaba mucho ruido en mi cabeza, así que decidí hacerlo por ecuación iónica neta. Y por este concepto de ecuación iónica neta, pues es muy sencillo, porque, por ejemplo, si yo tengo una sustancia que no tiene OHs y tampoco tiene Hs más, por ejemplo, el sulfato de aluminio, pues entonces eso nos mete en un problema, ¿no? Porque aquí no hay OHs ni Hs más. Entonces, la ecuación iónica neta, para entenderla, pues hay que comprender que los compuestos químicos se forman de la siguiente manera, ¿no? Del lado izquierdo están los positivos y del lado derecho están los negativos. ¿Eso qué significa? Pues que pues esta parte de aquí, pues el aluminio es positivo porque como sabemos, pues es un metal y siempre se acomodan así. Y el anión sulfato, pues es negativo. Este es un ion positivo y este es un ion negativo. A este le llamamos catión y a este anión, que para el caso es lo mismo, ¿no? Pero nos gusta divertirnos como químicos y llamarles de diferente forma. Entonces, la ecuación iónica neta me dice que esto se disocia o se separa o se disuelve entre el aluminio y lo que es el anión sulfato. Pero si recordamos nuestras clases básicas de química, recordamos que estos numeritos se cruzaban porque provenían de una carga que estaba aquí arribita, o carga, o también conocido como número de oxidación. Es decir, este 3 venía de aquí arribita y tenía un valor de 3 más. Y este 2 venía de aquí arribita y tenía un valor de 2 menos. Entonces, siguiendo pues este análisis rápido, yo sé que este aluminio tiene una carga de 3 más y este anión sulfato tiene una carga de 2 menos. Si nosotros observamos la fórmula, pues aquí cuántos átomos de aluminio hay, pues hay 2. Entonces aquí, pues yo le voy a poner un mágico 2. Y aquí, por ejemplo, pues veo que aquí cuántos moléculas de sulfato hay. Pues hay 3, ¿verdad? Porque este 3 afecta todo lo que está dentro de mi paréntesis. Entonces aquí yo voy a poner un 3 porque hay 3 sulfatos. Ahorita lo voy a explicar con moléculas más sencillas, con los ácidos o con una base para que esto sea más sencillito. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la masa molar del sulfato de aluminio, entonces, por ejemplo, si yo
calculo la masa del sulfato de aluminio, yo tengo que su masa molar es de 342. Esto pesa 342,15, pero dejémoslo así cerrado. Gramos por mol, que es la masa. En algunos textos nomás le ponen así, 342 hacia abajito y asumimos que pues son gramos por mol. Algunos libros asumen que pues todos somos expertos en química, lo cual no es cierto, pero por eso explico esta parte. Entonces, para saber cuánto vale un equivalente, pues recordemos que es el peso, fórmula, pero en este caso voy a alterar un poquito lo que puse. En lugar de ponerle aquí abajo número de protones o número de hidróxidos, pues no, voy a aplicar el múltiplo o la multiplicación que sale de multiplicar este coeficiente con el número de oxidación, pero ojo, siempre lo hago del catión o del elemento que es positivo. Ajá, o del ion positivo, dicho de otra forma. Vamos a manejarlo como ion positivo. Siempre lo hago con este, siempre con el positivo. Entonces, 2 por 3 yo sé que son 6. Entonces sería el peso fórmula entre 6. Entonces, esto tendría que ser 342 entre 6, lo cual me da el siguiente resultado. Me da 342 entre 6, me da un valor de 57 gramos. Entonces, esto significa que un equivalente de sulfato de aluminio, si se dan cuenta, a veces escribo unidades, a veces no, por lo mismo de que me gasta más tiempo, pero bueno, esto con el fin de que se entienda. Entonces, un equivalente de esta sustancia vale 57 gramos, esta misma sustancia, es decir, de sulfato de aluminio. Bueno, si gustasen saber de más de nomenclatura, pues pueden escribirme para que dé una clase de, en este caso es una oxisal. Pero bueno, o también puede decirse que 57 gramos, así ya sin todo el nombre, de esa sustancia, pues equivalen a un equivalente de esa misma sustancia. Entonces aquí me podrán preguntar, pues Eric, ¿cómo para qué me sirve a mí calcular? Pues equivalentes, pues las equivalentes me sirven para calcular lo que son, pues normalidades. Ajá. Entonces ahorita voy a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el caso por ejemplo, del H3PO4, que es el ácido fosfórico, este es un oxiácido. Si nosotros aplicamos su ecuación iónica neta, pues sabemos que esto es H más, porque aquí el anión fosfato, pues, es uno solito y se disocia en H más con aniones sulfato. Eh, este es un anión independiente, entonces aquí cuando no hay nada, asimilo que pues, este es uno más. O a veces los químicos, en lugar de poner uno más, simplemente escribimos más. Entonces, bueno, aquí lo voy a anotar a un lado, que H más es lo mismo que decir H1 más. Y lo mismo en el caso para los OH, ¿no? En OH es menos, pues ya sabemos que esto es OH y esto es uno menos. Entonces, bueno, el anión fosfato, pues este 3 pues es de aquí arribita. Bueno, de aquí arribita que vale 3 menos. Y este uno cuando va un uno pues el uno no se escribe. Este uno vale, o va colocado aquí, uno más. Y bueno, ¿cuántos protones hay aquí? Pues hay 3. Y aquí, ¿cuántos fosfatos hay? Uno. Pero recordemos que cuando hay uno en química o en álgebra, pues no se escribe. Entonces, bien. Para, para los equivalentes, pues igual escribo peso o fórmula entre el número, estamos acostumbrados al número de protones, que es esto, ¿no? Pero ya no voy a escribir eso, sino que recordemos que voy a multiplicar esto por esto, que sería 3 por 1. Bueno, 3 por 1, pues son 3.
Y curiosamente, pues el ácido fosfórico pesa lo mismo que el ácido sulfúrico, pues entonces no tengo mayor problema. Esto pesa 98 gramos. Entre nada más que esta vez, pues se divide entre 3. Entonces sería 98 entre 3. Pues esto es igual a 32,6 gramos. Entonces eso significa que un equivalente de esta sustancia corresponde a 32,6 gramos de esa sustancia, o puedo decir que 32,6 gramos de esta sustancia corresponden a un equivalente de esta misma sustancia, es decir, el ácido fosfórico. Por ejemplo, si lo aplicamos esto a una base, vamos a poner de ejemplo una base, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es un clásico. El hidróxido de sodio, pues por ejemplo, este se disocia del siguiente modo. El sodio está en la familia 1, por lo tanto su número de oxidación es 1 más. Y recordemos que los OH, por regla general, pues se disocian en 1 menos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué coeficiente hay? Pues ¿cuántos sodios hay? Pues hay 1, pero recuerdo que no se escribe el 1. Y aquí pues también hay 1. Entonces aquí si yo, este 1 que va acá, se multiplica con este de aquí, con esto, pues 1 por 1 es 1. Entonces yo tendría que dividir mi masa molar de este hidróxido de sodio, que recordemos que es 40 gramos por mol. 40 gramos por mol. Entonces, para el peso equivalente, o lo que va en un equivalente, es el peso fórmula, que sería 40 gramos entre 1. Entonces sería 40 entre 1, pues es igual a 40. Entonces yo de aquí puedo decir que un equivalente de hidróxido de sodio corresponde a 40 gramos de hidróxido de sodio. O puedo decir que 40 gramos de hidróxido de sodio corresponden a una equivalente. Entonces, bien, creo que estos ejemplos son más que suficientes. No sé, igual puedo poner una ecuación genérica neta más, o por el momento sería todo, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo que pueden ponernos en el laboratorio, es, por ejemplo, un ejemplo real, ¿no? A veces los químicos pues tenemos sustancias o necesitamos sustancias para hacer análisis y nos dicen pues, ¿sabes qué? Se necesita preparar, no sé, 250 mililitros vamos a poner un ejemplo, hidróxido de aluminio, 2 normal. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara esto, hay ejemplos más elaborados, como lo que es por ejemplo, para el hidróxido de amonio, ¿no? Porque es líquido y se tiene que tomar en cuenta lo que es la densidad. Igual podemos hacer un ejemplo de esos, porque son ejemplos un poquito más complicados. Entonces, por ejemplo, se necesitan preparar 200 mililitros de hidróxido de aluminio 2 normal. Entonces, pues yo tengo en el laboratorio, ¿qué es lo que yo tengo? Pues tengo mi botecito, ¿no? De hidróxido de aluminio. Entonces aquí tengo mi botecito, su tapa, ¿no? El frasco, ya sea por alguna marca pues, de reactivos, ¿no? Entonces lo que yo puedo decir es que, pues lo que uso es la concentración 2 normal. Entonces esto lo puedo desglosar. La normalidad se escribe de esta manera: 2 equivalentes por litro, por 1 litro. O sea, esto se puede expresar así. Si fueran, por ejemplo, no sé, 0,1 normal, pues se escribiría de esta manera: 0,1 equivalentes por 1 litro, que es lo mismo que decir 0,1 equivalente por litro
O en este de aquí, por ejemplo, que sería lo mismo decir 2 equivalentes por litro. Pero, ojo, para estos cálculos, pues solemos usar la nomenclatura con el uno aquí abajo. ¿Por qué? Porque es realmente lo que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Entonces, por ejemplo, escribo la cantidad que yo requiero, en este caso 250 mililitros, y en este caso, pues puedo usar pues esta concentración de aquí, solo que en la mitad de abajo, en lugar de poner un litro, pues yo sé, por ejemplo, yo aquí pues tengo mililitros, entonces pues tengo que ponerlo aquí homogéneo con las unidades de aquí abajo. Entonces, en lugar de escribir un litro, pues escribo 1000 mililitros. ¿Y por qué 1000 mililitros? Porque pues, yo sé que 1000 mililitros pues pues es esto, es un litro. Cada 1000 mililitros, pues esa sustancia pues va a tener dos equivalentes. Si tienen más dudas, pueden escribirme para ejercicios más específicos, porque pues esto es un mundo y hay series larguísimas, ¿no? De 20, 30 de ejercicios, 100 ejercicios, ¿no? Que a veces los maestros suelen dejar en la escuela por alguna razón. Y si yo, por ejemplo, hago esta operación de, por ejemplo, multiplicar 250 por 2 y luego esto dividirlo entre 1000, pues yo obtengo lo siguiente. Si yo multiplico 250 por 2, eso me da 500 y eso lo divido entre 1000, pues eso me da un valor de 5. Y aquí mililitro y mililitro, pues se cancela y me quedan 5 equivalentes, pero 5 equivalentes ¿de qué? Ah, pues de hidróxido de aluminio, que el hidróxido de aluminio es así, al OH 3 hidróxido de aluminio. Entonces, pues yo necesito 5 equivalentes de hidróxido de aluminio, pero ahora la pregunta es, pues, ¿cuánto pesa cada uno? Ah, pues aquí yo puedo utilizar mi ecuación iónica neta. ¿Por qué uso ecuación iónica neta cuando sí, muchos dirán, pues es más sencillo usar el número de OH que hay aquí? Porque si tu sustancia no es un OH o no es un ácido, pues, por ejemplo, el caso de un sulfato, o de un fosfato o de un nitrato, pues ahí entraríamos en problemas, ¿no? Entonces uso este método de manera universal para cualquier sustancia. Entonces este 3 quedamos que viene de aquí arribita, porque recordemos que en la secundaria pues esto se cruzaba y aquí hay un uno. ¿Cómo sé que hay un uno? Porque pues aquí está separado con un paréntesis. Entonces este uno pues implícitamente va aquí escrito, entonces viene de aquí arribita y esto es uno menos. Entonces pues aquí, ¿cuántos aluminios hay? Hay uno. Y recordemos que este uno pues no se escribe. Bueno, pero bueno, con fines didácticos yo lo voy a poner aquí con amarillo. Aunque estrictamente eso no va. Y bueno, lo pongo porque pues hay profesores que se enojan por todo y son muy perfeccionistas y más en estas ciencias que te dicen que no va y que tiene que ser como ellos dicen. Y pues hidróxido, pues tiene uno menos, ¿no? Y aquí pues hay tres hidróxidos, ¿no? Aquí se pueden ver que aquí hay tres, que aquí hay tres. Bueno, este 3 lo quiero abarcar, aquí este 3 aquí, y aquí hay un solo aluminio. Entonces, bueno, como les decía, pues se multiplica el coeficiente de aquí con esto de arribita, es decir, esto con esto. Y pues uno por 3 pues es 3, ¿no? Entonces yo sé que, que el hidróxido de aluminio, pues su masa molar, pues recordemos que, por ejemplo, esta clase nos sirve para recordar cómo se calculaba esto, ¿no? Pongo mi lista de elementos. ¿Cuántos aluminios hay? Pues hay uno. Oxígenos, ¿cuántos hay? Ah, pues aquí recuerdo que este 3 afecta a lo que está aquí adentro. Entonces 3 por uno pues son 3. Y de hidrógenos, pues sucede lo mismo, ¿no? 3 por uno son 3. Y lo multiplicamos por sus
por sus unidades de masas atómicas. Por ejemplo, el aluminio, su masa molar o sus unidades de masas atómicas es de, veamos, mm, el aluminio elemental, no lo encuentro. Aluminio elemento, vamos a buscarlo. Él tiene un peso de 27 gramos, ¿no? El oxígeno pesa 16 y este pues pesa 1. Entonces aquí multiplicamos 1 por 27, pues son 27. Y 3 por 16, pues es 48. Procuro acomodar unidades con unidades y decenas con decenas, ¿no? 2, 3 por 1, 3. Y como son unidades, pues va aquí. Y pues, ¿por qué explico esto? Porque pues he tenido alumnos que sí lo ponen aquí, ¿no? En esta posición. Entonces eso a veces les da errores en sus exámenes y pues se cuestionan que por qué está mal, ¿no? Entonces esto me da 18, llevamos 1, 4 y 2 son 6 y 1 son 7. Entonces esto es 78 gramos por mol. Entonces esto significa que, recordando la ecuación que planteé al inicio, el peso fórmula se tiene que dividir 78 entre la multiplicación de esto con esto, que sería pues 3, 78 entre 3. Entonces aquí tengo que, si yo divido 78 entre 3, pues esto me da 26. Entonces esto significa que un equivalente de esta sustancia pues vale 26 gramos. O que 26 gramos de esta sustancia pues corresponden a un equivalente de lo que es el hidróxido de aluminio. Entonces, pues ¿cuánto me requiere mi cálculo? Pues mi cálculo requiere 5 equivalentes, es decir, esto de aquí. Entonces, pues yo puedo aquí resolver mi ejercicio y puedo escribir lo siguiente, que 5 equivalentes eh, del sulfato de aluminio, los voy a obtener por ejemplo, voy a usar este factor unitario. ¿Por qué? Porque tiene en el denominador equivalentes, ¿no? Para que al momento de multiplicar y dividir, pues obviamente equivalente con equivalente se cancele. Bueno, ya sé que un equivalente de sulfato de aluminio corresponde a 26 gramos de sulfato de aluminio. Entonces, si yo multiplico 26 por 5 y divido entre 1, me dice que yo requiero 130 gramos de hidróxido, perdón, estoy pensando en el sulfato, del hidróxido de aluminio, del hidróxido de aluminio. Yo necesito 130 gramos de hidróxido de aluminio y llevarlo a un matraz de, pues en este caso volumétrico, de 250 mililitros. Entonces, llevarlo al aforo, según lo que me indique mi monografía. Normalmente, pues esto se afora con agua, con agua. Cuando la FEO me habla de agua, o simplemente dice agua, se refiere a que usamos agua destilada. En los laboratorios normalmente usamos lo que es el agua purificada, ¿no? Que es todavía más pura que el agua destilada. Entonces se lleva al aforo, se agita y pues ya tendríamos nosotros nuestros 250 mililitros de ese hidróxido de aluminio a una concentración de 2 normal. Entonces, como pueden ver, pues se pesa una cantidad muy grande de hidróxido de aluminio, ¿no? Porque pues es una concentración muy, muy elevada. Y bueno, yo sé que pueden tener preguntas más específicas de este tipo de problemas, pero trataré de ponerlos más generales o de los que se pueden llegar a utilizar en el laboratorio.
Por ejemplo, estoy buscando algún ejemplo, o que me venga a la mente, algún ejemplo de los más usados. Pues, por ejemplo, a ver, voy a buscar algo con ácido sulfúrico, su hoja de, su hoja de especificaciones y con lo que viene siendo su densidad, porque son casos muy específicos. Entonces voy a buscar, vamos a buscar. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer una disolución de ácido sulfúrico. Por ejemplo, a veces necesitamos pues cantidades pequeñas, ¿no? Por ejemplo, preparar 100 mililitros de ácido sulfúrico. No sé, por ejemplo, a veces nos piden concentraciones en el laboratorio de 0,1 normal. Vamos a poner, vamos a variar esta cantidad, por ejemplo, no 100 sino 150. Entonces, a veces ocurre que, pues de repente tú tienes un, un ácido sulfúrico, tienes tu frasco aquí enorme, ¿no? De ácido sulfúrico, que son unos frascos ámbar de 3 litros, 5 litros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que sabemos de mi ácido sulfúrico? Bueno, pues que se debe de manejar en campana, siempre, con guantes y con todo el equipo de protección, con goles y demás, porque pues esa es una sustancia que si le cae a la bata incluso la quema, o sea, sí la carboniza. Pero a veces me dice que tiene normalmente una pureza de 98 gramos, de 98%. Pero como ustedes saben, pues esta es una sustancia líquida. Entonces aquí hay cosas que como químicos debemos de inferir, aunque no nos las digan, ¿no? Pues como es un líquido y esto pues es un gas que está licuado o está disuelto en agua, pues es masa sobre volumen. Entonces, muchas veces pues tenemos que ir a la hoja a la hoja de seguridad del ácido sulfúrico o su certificado y, y tenemos que investigarla, ¿no? Entonces aquí la densidad de este ácido nos dice su hoja de seguridad o su certificado que es de 1,83 gramos por centímetro cúbico, es decir, 1,83 gramos por mililitro, ¿no? Pues estos son equivalentes. Entonces yo empiezo con la concentración. Aquí voy a escribir mejor esto porque no se entiende mucho. Bueno, aquí voy a hacer una corrección ligera. Aquí las unidades de mililitros es así, propiamente, minúscula y mayúscula, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Eso lo voy a corregir también de aquí. Por ejemplo, aquí cometí este error, no puse mililitros en mayúscula y no es en minúscula propiamente, como se debe escribir, ¿no? Entonces, bien, conviene como químicos a veces ser pues, un poquito puritanos, pero bueno, a veces no tanto. 0,1 normal, pues, ¿cómo se puede escribir? Pues yo sé que esto es equivalentes por litro, entonces yo sé que esto se puede escribir como 0,1 equivalentes por litro. O como les decía yo hace un momento, 0,1 equivalentes. Y ya sé que cuando este denominador no dice nada, pues asimilo o doy por hecho que es un uno. Esto también se escribe se utiliza mucho en la física, pero bueno. Entonces pues yo requiero 150 mililitros, entonces escribo 150 mililitros. Recordemos que esto también se puede escribir así, ¿no? 0,1 equivalentes y pues ya sabemos cuánto vale un litro, pues un litro vale 1000 mililitros, ¿no? ¿Y por qué lo convierto a mililitros? Porque pues lo voy a utilizar aquí
para hacer mi conversión, para ver cuántos equivalentes voy a necesitar para esta disolución. Entonces, yo escribo aquí 0 en equivalentes por cada 1000 mililitros. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto esa operación de 150 por punto 1, pues digo 150 por punto 1 y eso lo divido entre 1000, pues yo obtendré un resultado de que yo requiero 0.015, 0.0 equivalentes pues de mi ácido sulfúrico. Entonces aquí pues nuevamente no aplico rapidísimo mi ecuación iónica neta, disociando esta sustancia. Ustedes se pueden guiar también entre el número o en el número que hay que dividir el peso fórmula. Ajá, que en este caso pues ya sabemos que hay dos protones. Ya sabemos que vamos a dividir su masa molar de este compuesto entre dos. Pero a mí me gusta hacerlo así. Entonces, aquí, ¿cuántos protones hay? ¿O cuántos hidrógenos más hay? Pues hay dos, ¿no? Más el anión sulfato, que aquí tiene una carga de 2 menos. Tengo una clase de puros aniones y cationes para los sulfatos, carbonatos y demás, donde explico pues la carga de estas partículas. Pero bueno, volviendo al tema, sabemos que se multiplica esto por esto. Ya sé que aquí cuando no dice nada, pues es un 1. Entonces ya sé que es 2 por 1 2. Entonces ya, yo de memoria ya me sé la masa molar del ácido sulfúrico, que es de 98. Hay quienes lo ponen así nada más, o hay quienes le ponen sus unidades, 98 gramos por 1. Entonces esto se va a tener que dividir 98 gramos del ácido sulfúrico entre 2, y eso me da 49. Eso significa que, bueno, 49 gramos. Eso significa que 49 gramos de esta sustancia corresponden a un equivalente de esta sustancia, o puedo decir que un equivalente de esta sustancia corresponde a 49 gramos de esa sustancia. ¿Y eso con qué fin lo voy a usar? Pues lo voy a usar para hacer este cálculo. O sea, ya pues hacer que use este factor o según lo que me exija. Entonces, por ejemplo, pues aquí tengo que yo requiero 0.015 equivalentes del ácido sulfúrico. Y en este caso, pues voy a utilizar este factor unitario, este de aquí. ¿Por qué? Pues porque quiero eliminar equivalentes y pues tiene equivalentes pues, abajo en el denominador. Porque si yo usase pues aquí abajo tendría gramos y aquí arriba equivalentes. Equivalentes. Entonces, pues equivalentes con gramos, pues no se pueden cancelar, tiene que estar forzosamente equivalentes aquí abajo. Entonces, el factor unitario que cumple con ese requisito, pues es ¿no? Pues aquí ya tengo que un equivalente es igual a 49 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, si yo hago esta operación de 49 por 0.015, pues eso me da un valor que me dice, ¿sabes qué? Pues tú necesitas 0.735 gramos de tu ácido sulfúrico. Pero eso, ¿de dónde voy a sacar 0.735 gramos de ácido sulfúrico? Pues los voy a sacar de este frasquito que tienen esta pureza y esta densidad. Entonces, pues aquí lo que voy a usar pues lo que voy a usar ahora es la pureza. Y esta pureza que me dice, pues usted tiene 98 eh, gramos de ese ácido sulfúrico por cada, pues 100 mililitros, ¿no? Pues de este fresco. O sea, eso significa que cada 100 mililitros pues, contiene 98 gramos de ácido sulfúrico, que es la pureza. Entonces, bueno, mm, bien, pues ahí hay que analizar este cálculo y realizarlo. Entonces aquí, por ejemplo,
También se puede jugar con el factor unitario de la densidad. Por ejemplo, también se puede escribir como cada 100 mililitros de este frasco corresponden a 98 gramos. 98 gramos de, pues, mi ácido sulfúrico. Entonces, esto se puede hacer. O sea, aquí yo necesito poner este factor unitario aquí. Bien. Por ejemplo, aquí nosotros multiplicamos por la pureza de ese ácido sulfúrico que está en este frasco. Y sería aquí que se eliminan gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico. Y me van a quedar aquí los mililitros que yo necesito para preparar mis 150 mililitros de ácido sulfúrico al punto uno normal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí me dice que al multiplicar esto con esto, al multiplicar esta cantidad de puntos 735 por 100 y dividir entre 98, pues obtengo una cantidad de 0.75 mililitros. Entonces, esto lo puedo medir con una micropipeta y lo tengo que llevar a un matraz volumétrico de, pues en este caso de 150 mililitros. Y lo pongo con punto cero porque asimilo que es un material volumétrico. Entonces ya lo llevo a, a este matraz, lo aforo, ya sea con agua destilada. Y pues estos 150 mililitros, pues aquí tienen esta concentración de 0.1 normal para mi ácido sulfúrico. Y bueno, pues esto es todo por hoy, Química con Q. Y bueno, si tienen algunas dudas, pueden escribirme. Y bueno, hasta luego.